Si deseas colaborar con Jesús Restaura Ministry, a través de este video te mostraremos cómo hacernos llegar tu donación. Para ello debes ingresar en nuestro sitio web jesusrestauraministry.org. Encontrarás en el sector superior de la pantalla de tu dispositivo el apartado de donación. Una vez que hagas clic o pulses en donación, serás redirigido a la página de PayPal, a través de la cual puedes dejarnos el monto de tu donación. Si junto con el monto de tu donación quieres colaborar para compensar los gastos por procesamiento, o si deseas colaborar de manera mensual con nuestro ministerio. No olvides que aún lo poco que puedas contribuir para colaborar con nuestro ministerio nos es de gran ayuda para poder seguir predicando el Evangelio. Jesús Restaura Ministries. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,
grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Hola, queridos amigos, ¿cómo están todos? Esperamos que hayan pasado una bendecida semana en compañía del Señor y de sus familiares. Esperamos que no solo lo hayan pasado bien, sino que hayan crecido en esta semana en el Señor también. Vamos a recibir el saludo de Víctor también. Gracias por seguir con nosotros y ahora acompañarnos en este espacio del estudio también de la palabra del Señor. Mi deseo, como dijo Laura, es que el Señor los bendiga a ustedes y a sus familias, a quienes representan. Y vamos a inclinar el rostro y vamos a tener una palabra de oración antes de comenzar. Querido buen Dios, que estás en las alturas de los cielos, inmensamente agradecidos estamos por darnos esta oportunidad de poder abrir tu palabra y compartirla con nuestros amigos, hermanos y familia. Rogamos, Señor, la asistencia de tu Santo Espíritu para que podamos entenderla, para que podamos atesorarla en nuestro corazón y vivir de acuerdo a lo que tú nos enseñas. Por favor, da tu bendición a quienes están conectados, acompañándonos en esta mañana, a ellos y a las familias, a quienes representan. Tú los conoces a cada uno por nombre, conoces las situaciones que cada uno puede estar atravesando. Nosotros queremos rogarte, oh Dios, queremos interceder para que tú los socorra, para que tú estés con ellos, les dejes sentir tu presencia, que los inundes con la paz del cielo, aquella paz que nosotros a veces no podemos entender, esa paz que a pesar de que podamos estar atravesando, Señor, una situación difícil, a pesar de eso podemos estar tranquilos esperando en ti. Bendice, por favor, a nuestros queridos y bendícenos a nosotros aquí en el estudio. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Bien, y seguimos en el estudio en el crisol con Cristo, un estudio práctico que nos ayuda en nuestra vida cristiana. Y el tema de esta semana se llama templanza en el crisol. Qué difícil es, estando en la prueba, en el medio de la prueba, no perder la paciencia y ser templados. Eso no es fácil. Pero vamos a descubrir ahora de qué nos sirve la templanza, la mansedumbre en el crisol. Vamos a leer el versículo tema. El versículo tema está en Mateo 5:5 y dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué tenemos que decir de esto, Víctor? Dice así: bienaventurados los mansos, no los mensos. Y lo que podemos decir que a veces, si bien el Señor dice felices los que son mansos, los que son tranquilos, ¿no es cierto? Que es algo que nosotros a veces, es decir, no es fácil a veces para el ser humano. Mantenerse tranquilo, mantenerse en mansedad, podemos decir, o en mansedumbre, cuando, sobre todo cuando hay injusticia, cuando estamos atravesando un problema por consecuencia de otra persona. Tal vez cuando nosotros atravesamos un problema, una prueba que es provocado por nosotros mismos, bueno, tenemos que aguantarnos, ¿no es cierto? Y estar manso, tranquilo. Sí, pero cuando viene un problema, pasa por menso. Nos pasa por menso. Pero cuando viene un problema porque alguien nos está perjudicando, realmente el ser humano lo que hace es que quiere venganza. Quiere venganza, quiere responder, y no es fácil no responder. Yo creo que cuando uno se siente herido, ¿no? Somos como Juan y su hermano, que pedimos que Dios... Que les caiga un rayo. Exacto, que les caiga fuego del cielo y los consuma. Pero ¿cuánto tiene que trabajar Dios en nuestro corazón para que nosotros nos convirtamos en esas personas? Y en ese trabajo Dios nos somete a la prueba, deja que la prueba venga para que aprendamos, ¿verdad? En este trimestre, en este estudio hemos visto, ¿no es cierto?, que en el crisol pueden suceder dos cosas. O nos caemos y el crisol nos destruye, o nos levantamos y aprendemos la lección.
Tenemos solo esos dos caminos. Entonces nosotros deseamos crecer, deseamos sobreponernos a esos rasgos de carácter que nosotros tenemos, que son los que Dios quiere cambiar en nuestra vida, ¿no es cierto? Y en el crisol vemos que ser manso, no menso, es algo que va a darnos un resultado positivo, no negativo, Exacto. ¿verdad? Dice que la mansedumbre es la característica más poderosa de Jesús y sus discípulos. Ujú, De Jesús lo vimos siempre, él siempre fue manso. ujú, A pesar de que fue agraviado, escupido, insultado, maltratado, perseguido, ujú. él siempre se mantuvo sereno, calmo, manso. Injustamente siempre. Injustamente, siempre fue injustamente. Siempre fue, porque en nuestro caso a veces somos perseguidos y agraviados justamente, ¿no es cierto? Pero en el caso del Señor siempre fue injusto, ¿verdad? Y Él se mantuvo manso y tranquilo. Tranquilo, sí. Ujú, Y en la vida de los discípulos, bueno, podemos ver al Pedro al principio no era muy manso. ujú, Él siempre quería arreglar las cosas con su espada. ujú. Y yo creo que había otros discípulos también que tenían, como recién hablábamos de Juan, Juan pero y Juan y Santiago, ¿no? Santiago. Pero yo creo que con el correr del tiempo, el estar constantemente relacionados, conectados con Jesús, al admirarlo, al observar a Jesús, ellos fueron transformados y cambiados. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Porque no es algo, aquí leía por ahí que el corazón produce más fácilmente la soberbia que el ser manso, el Ujú, corazón humano. ujú. Entonces es algo que no es fácil si estamos alejados del Señor. Ahora, si estamos cerca, vivimos con Él, seguramente seremos transformados. Nos va a dar el poder Nos va para a dar el vencer poder. nuestra propia personalidad, ¿no? Porque si hay un enemigo que tenemos, no es el diablo, somos nosotros mismos, Ujú. ¿verdad? Dice que la mansedumbre significa soportar el agravio con paciencia y sin resentimiento. Ay, mi Dios, eso es bien difícil. En este estudio veremos cuál es la relación entre el sufrimiento y la mansedumbre. ¿Cómo podemos nosotros, con nuestra mansedumbre y aún hecho pedazos, dar testimonio a los demás? La mansedumbre, ¿cómo puede realmente ser una fortaleza y no una debilidad del cristiano? Porque a veces tomamos la mansedumbre como que debilidad. es debilidad y no Sí. es debilidad, al contrario, es Sí. fuerza de carácter, ¿verdad? Sí, Ujú. pero a veces como ser humano decimos, me hierve la sangre. Y quiero vengarme, quiero desquitarme. Ujú, ¿No es cierto? Pero el Señor aquí nos enseña, nos da su ejemplo, que Él fue manso y Él quiere que nosotros logremos alcanzar esto. Sí, porque Él quiere la armonía, la paz con nosotros mismos, con Él y con los demás, ¿verdad? Exacto. Y el diablo es el que viene a poner discordia, que viene a poner resentimientos, malos pensamientos, ¿no es cierto? Él es. Entonces una puja, una lucha constante entre el bien y el mal en nuestros corazones, ¿verdad? Sí. Y cuando nosotros no somos mansos, complicamos la situación. Ujú. ¿Por qué? Porque viene alguien y nos dice algo que no nos gustó, le contestamos mal y eso se arma un rollo grande. Ujú. Y entonces, en vez de arreglar el problema, lo complicamos, lo hacemos más grande. Y no estoy hablando de afuera de la iglesia, estoy hablando dentro de la iglesia. Exacto. Porque Y a veces con nuestra propia y familia. a veces con nuestra propia familia, Ujú. ¿es cierto? Sí. Dice que Proverbios que la blanda respuesta quita la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Exacto. ¿No es cierto? Eso dice Proverbio. No está citado acá, pero en este momento me acuerdo de ese versículo. Mira, La que lo blanda respuesta quita la ira. ¿No es cierto? Si yo mantengo mi calma, el otro no tiene otra cosa más que hacer que bajar también, ¿verdad? Exacto. ¿Y cómo hacemos en el caso, ¿no es cierto? Cuando alguien nos responde mal o nos hace algo que nos sentimos heridos, agraviados. Orar en ese momento. Orar en ese momento, En porque a ese veces el momento. corazón comienza a palpitar Exacto. fuerte. Ujú. Y Orar y queremos, yo encomendarse creo a que Dios. Sí. encomendarse a Dios. Ujú. Y hasta a veces, ¿no es cierto?, retirarse y no contestar. A veces ni vale la pena. Ni vale la pena. Mejor retirarse y no contestar. Exacto. El primer título de este estudio es Pan partido y vino derramado. Me llamó la atención este título, Víctor. Bien, ¿Por qué a mí dice también. eso así? Hay un evangelista que dijo esto. Sí, un evangelista que se llama Oswald Chambers Ujú. dijo que todos deberíamos convertirnos en pan partido y vino derramado para los demás. Ujú. ¿Y cuándo es que nosotros estamos quebrantados o partidos?
Cuando pasamos cuando la pasamos prueba, por ¿verdad? situación. Entonces aquí menciona a dos personajes, que uno Ujú. fue Moisés y el otro José, Ujú, que pasaron por pruebas grandes. ujú. Y podemos decir que estaban quebrantados realmente, partidos. Pero sin embargo, eso fue para que ellos atravesaron esa prueba para que ellos pudieran ayudar a otras personas. Ajá, ser bendición para Ser bendición muchedumbres. para muchedumbre, para su Ujú, pueblo y para los otros pueblos también. Y para nosotros. ujú. En cambio, cuando nos partimos y nos derramamos, pero reaccionamos mal, como decíamos recién, ¿no es cierto? Reaccionamos con furor, con odio, reaccionamos mal, ¿verdad? Cuando hacemos eso, no vamos a ser de bendición. En cambio, si como Moisés o como José o como mismo Cristo, ¿verdad? Reaccionamos con mansedumbre, esa mansedumbre es la que trae paz y la que trae claridad a la situación. ¿No es cierto? El quejarnos, el contestar, el enojarnos, no ayuda para nada. Dice un dicho, el que se enoja pierde. Es cierto. ¿Verdad? Y es Es así. cierto. A veces, claro, es decir, es fácil decirlo, pero a veces es difícil cuando uno está atravesando. Y esto lo digo porque nosotros somos seres humanos como ustedes y a nosotros nos pasa que a veces hay situaciones que nos enojan. Ujú. Y entonces le decimos al Señor, llévatelo, te lo mando. Quisiéramos agarrarlo del cogote, del cuello. Sí, exactamente. Pero bueno, eso no es lo que debe hacer un cristiano. No. Así que debemos orar y esperar que el Señor nos transforme, transforme nuestro corazón. Exactamente. También está el caso de Ezequiel. Esto está en Ezequiel 24, 15 al 27. Y me llamó la atención, nunca había leído este pasaje, ¿verdad? Donde relata la historia de la muerte de la esposa del profeta. Dios vino al profeta y le dijo, te voy a quitar lo que tú más amas. Wow. Dijo, me hizo acordar a Oseas, ¿no es cierto? Sí. Que lo puso en una prueba, voy a hacer esto, tú tienes que hacer esto, tienes que pasar por esta prueba para que sea ejemplo para el pueblo. Lo mismo sucedió con Ezequiel. Eso iba a ser ejemplo para el pueblo, porque Dios iba a permitir el sufrimiento en el pueblo rebelde, ¿no es cierto? Y le dio ejemplo con el profeta Ezequiel, le quitó su esposa y le dijo, no tienes que hacer luto, no tienes que llorar, no tienes que quitarte ni rajarte las vestiduras, ni ponerte tierra en la cabeza como hacían, ¿no es cierto? Cuando tenían una gran amargura, ¿no es cierto? Los israelitas cuando hacían luto, no podían ni hacer luto, ellos hacían luto por días y días, semanas, ¿verdad? No podía hacer eso. ¿Por qué? Porque le estaba enseñando el Señor lo que iba a hacer con su pueblo y que no debería quejarse al pasar en ese crisol. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios los iba a cubrir. Exacto. ¿Verdad? No, y estaban así justamente por culpa de ellos, ¿no es cierto? Por desobedientes, por idólatras, estaban pasando. Pero qué difícil, ¿no? Porque estaba yo también cuando leí esta historia, y yo no sé si la había leído anteriormente, pero no me recordaba. Y yo hasta pensé, wow, qué duro, ¿no es cierto? Qué duro que el Señor te pida que tú no llores por la muerte de un ser querido. Pareciera inhumano, ¿no es cierto?, que nos pida algo así. Pero a veces Dios hace cosas extrañas a veces, ¿no es cierto? Hace cosas que el ser humano no entiende. Es cierto. Y a veces queremos entender a Dios y queremos presentarlo de una manera, pero Dios a veces hace cosas que no lo entendemos, nunca vamos a entender completamente a Dios. Pero vemos aquí, le pidió a Ezequiel y él sabía por qué se lo pidió a Ezequiel y no se lo pidió a Víctor. Claro. Porque si me lo hubiese pedido a mí, yo tal vez no. Si hubieras revelado. Me hubiese Yo revelado. también, a mí me pasaría lo mismo, me hubiera revelado. ¿Cómo no voy a llorar por mi esposo? ¿No es cierto que compartí tantos años y que lo amo tanto, verdad? Y que si lo pierdo me va a doler. Qué tremendo. Pero que Dios lo que estaba queriendo decir, ahí en tu mansedumbre, tú vas a poder aprender y crecer como persona. Tu carácter se va a fortalecer. El carácter del pueblo que se había alejado, que siempre se apartaba y se iba en pos de dioses. ¿Por qué? Porque era un pueblo caprichoso y a veces tan caprichoso como nosotros somos. Queremos esto y lo queremos ya. Y no tenemos una pizca de paciencia. Pero Dios quiere enseñarnos la paciencia. La paciencia. ¿Verdad? Y está la pregunta ahí, dice, ¿cómo puede el Señor usar tu alma hecha pedazos para ayudar a otros? Porque a veces nuestra alma echa pedazos y otros nos ven. Y nos ven que estamos enteros, que estamos parados y que estamos confiando en Dios. Entonces ellos quieren lo mismo que nosotros dice, ¿cómo tenemos. tú haces para pasar ese
esta situación difícil que estás atravesando y mantenerte en paz, tranquilo. ¿Cómo tú haces? Yo quiero tener eso. Porque todos pasamos por problemas, ¿no es cierto? El que te está mirando a ti, él también pasa por problemas y a veces se desespera porque no tiene la fe, la esperanza que tú tienes, ¿no es cierto? Así que está bueno el ejemplo este. Está muy bueno el ejemplo. Lo otro es, por ejemplo, interceder pidiendo gracia. Y relata de nuevo la historia de Moisés. Sabemos que Moisés al principio era un príncipe, un guerrero, aprendió a luchar, ganó batallas, mató a un egipcio porque se enardeció, ¿no es cierto?, al ver que uno de sus hermanos era golpeado, ¿verdad? Y después Dios lo llevó a un desierto de 40 años y ahí le enseñó la mansedumbre. Y después se lo describía a Moisés como el hombre más manso de la tierra. Wow. Era manso, pero no menso. Pero no menso, sí, tenía su carácter, tenía su firmeza, pero humildad tenía sobre toda la cosa. La firmeza la tenía en esa humildad y en esa mansedumbre, ¿no es cierto? No importaba lo que le dijeran, no importaba cuánto lo atacaran, él seguía firme sirviendo al Señor, ¿verdad? Qué lindo ser así. Yo a veces, bueno, ahora justamente estábamos mirando la historia de Moisés, los 10 mandamientos, en esta serie brasilera, ¿cómo se llama? Seriesbiblicas.net. Y no estamos haciendo publicidad, pero nosotros la estamos. Pero si la quieren mirar, mírenla, les va a servir. Y entonces veía la templanza que él tenía, cómo trataba cada caso que se le presentaba, qué centrado, qué postura él tenía. Y yo decía, Señor, cuánto me gustaría tener el carácter de Moisés, ¿no es cierto? Y el Señor tal vez me dijo, bueno, yo quiero que tengas tu carácter, pero tú no me dejas transformar. No me dejas transformarte, estás duro, ¿verdad? Estás dura, Laura, estás duro, Víctor. En Éxodo 32, 1 al 14, relata la historia del becerro de oro. Recuerdan que Moisés estaba recibiendo los 10 mandamientos y todas las leyes que iban a regir el pueblo de Israel y que los iban a guiar durante ese estadía en el desierto, ¿no es cierto? Y dice que el pueblo se impacientó, ¿verdad? Y dijeron, no, tenemos que... Y vemos que ahí había muchas influencias de los mismos egipcios que fueron con ellos, ¿verdad? Que estaban acostumbrados ¿a qué? A ver el Dios, dioses, a verlo, ¿verdad? A verlo. Aunque era una cosa dura, estática ahí, ellos necesitaban ver. Aunque era una cosa muerta que no hacían, necesitaban verlo. Entonces le hicieron hacer el becerro de oro, ¿verdad? Entonces Dios sabía y le dijo a Moisés, mira, ¿sabes qué? Baja, porque ¿sabes lo que están haciendo el pueblo? Están adorando y están diciendo que un pedazo de oro en forma de becerro lo sacó de Egipto. Increíble, cómo somos los seres humanos. Rápido. Habían pasado 40 días y se habían olvidado de que Dios había abierto el Mar Rojo, se habían olvidado de todos los milagros que Dios había hecho en la travesía esa que ellos tenían por el desierto, ¿no es cierto? Sí. Como decía Laura, ellos querían ver algo, querían ver al Dios, y entonces hicieron una imagen, una estatua allí, y comenzaron a adorarla y a decir, este es el Dios que te sacó de Egipto. Wow. Claro, entonces, ¿Dios qué dijo? En realidad, Dios ama al pueblo, y Dios es el más paciente de todos en existencia, ¿no es cierto? Quiso probar a Moisés, le dijo, mira Moisés, déjame destruir al pueblo, y yo de ti haré una gran nación. Estaba probando Moisés en realidad. Estaba probando. Y vos fíjate que muchas veces Dios le dijo, tu pueblo. Y Moisés en alguna ocasión le dijo, no es mi pueblo. Es tu pueblo. Tú lo sacaste, no lo saqué yo. Pero Dios muchas veces le decía, tu pueblo se rebeló. ¿No es cierto? Y en este caso ahora en particular, Dios le dice, voy a destruir a este pueblo y te voy a dar un mejor pueblo. Y Moisés podría haber dicho, sí, destrúyelo, estoy cansado de esta gente idólatra. Deben haberlo cansado. Sí. Era constantemente quejas. Y no era solamente de los egipcios, era también de los hebreos. Exacto, y recuerden que eran más o menos como 1 millón de personas. Exacto. Imagínense 1 millón de personas quejándose a la puerta de su tienda. Terrible, ¿verdad? Te agota, te destruye. Exacto, pero Moisés la tenía clara, ¿verdad? Él decía, no, ¿cómo Dios va a destruir al pueblo? ¿Qué van a decir los egipcios? Los sacó para matarlos. O sea, Dios lo estaba probando. A ver, ¿qué le iba a decir? Entonces dice que Moisés intercedió por el pueblo. Por ese pueblo malo. ¿Y nosotros qué hacemos? Que Moisés dijo,
¿qué van a hacer, qué van a decir de ti? Que lo sacaste de Egipto para destruirlo. No dijo, ¿qué van a decir de mí? No. Dijo, ¿qué van a decir de ti? Siempre le importó la gloria de Dios. Exacto, exactamente. Eso le importaba. Me olvidé la pregunta que estaba haciendo, pero no importa, vamos a seguir. De la otra cosa que este pasaje nos muestra, una cosa es el ofrecimiento de Dios y la intercesión de Moisés. Ujú. Lo hizo para probarlo. Y otra muestra que la oposición y la desobediencia son en realidad un llamado a demostrar gracia. Ujú. Porque, ¿qué tú haces con una persona que te agrede, que se queja en contra de ti, que te está atacando constantemente, a veces de muchos años, ¿verdad? Ujú. ¿Qué tú haces con esa persona? En realidad, Dios nos está enseñando aquí que debemos ser mansos y que debemos pedir el bien de esa persona y que debemos interceder. Esa actitud necesita gracia, Ujú. porque esa persona no se merece en absoluto nuestro Yo perdón, no- ni el perdón de Dios, no se merece nada. No se merece Pero nosotros tenemos que hacerlo porque eso nos beneficia a nosotros. Exacto. Y fíjate que a veces, bueno, por lo menos me pasa a mí, yo creo que a lo mejor te pasa a ti y tal vez te pasa a vos también, que a veces cuando estamos orando y tenemos que orar por esas personas, que nos persiguen, que nos difaman, que nos dicen cosas de nosotros a espaldas, y a veces tenés que orar por esas personas, y a veces Ujú. no te da gana orar por esas personas. Ujú. Yo le pido a Dios a veces, Señor, dame la fuerza, yo no quiero tener pensamientos malos, Ujú, dame la fuerza, yo quiero orar por ellos. Y termino orando. ujú. Aunque a veces digo, "Oh, Señor, que quiera con esa gente." Pero termino orando porque digo, bueno, necesitan de la bendición de Dios. Exacto. Y mejor que digamos que haga Dios lo que quiera con Sí, esa gente, porque- porque si nosotros hacemos lo que queremos, es muy distinto a lo que Dios quiere. Dios siempre quiere bendecir y Quiere dar amar, amor exacto. y hacerte crecer y hacerte madurar. Eso es lo que Dios quiere para ti, que progreses, que seas bueno, que lo ames, que tengas fe y que seas bendición para los demás. Ujú. Y eso tenemos que pedir para nuestros enemigos, para nuestros aquellos enemigos. los que nos difaman y todo lo demás. Y eso nos cura a nosotros, Exacto. ¿verdad? Porque ¿qué le hace mi odio a esa persona? Nada. Nada. Pero en cambio, el perdón, la mansedumbre, la templanza, ¿qué le hace a esa persona? Tampoco nada, pero me hace Pero a bien vos a te mí. hace bien, sí. ¿No es cierto? Sí, sí. Me hace bien a mí. Recordemos que Moisés intercedió en el incidente del becerro. Moisés intercedió por María. ¿Recuerdan quedó cuando leprosa. María, su hermana, Su propia hermana. estaba difamándolo y celosa de él? Ajá. Cuando lo criticó, él intercedió por María. Bien. Y después Moisés intercedió por Coré y por sus seguidores en la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan que Coré se rebeló con 250 otras personas, ¿no es cierto? Y dice que dijo que Dios haga lo que él quiere. Bueno, ¿qué permitió que Dios quisiera? Que No, se abriera la yo- puerta, la tierra y los tragara, ¿verdad? Exacto. Yo creo que como era Moisés, yo creo que en varias oportunidades, como lo muestra la serie que estábamos Ujú. viendo, Moisés habló con él, quiso hacerlo entrar en razón, Ujú. que lo que estaba haciendo no era en contra de él, sino era en contra de Dios. Claro. Porque ¿qué es lo que quería Coré? Tomar el lugar de Moisés Ujú, y también el lugar de Aarón. ujú. Entonces, pero no entró en cosas. Moisés intercedió por él ante Dios, pero él no reflexionó, no entró en razón. ¿No? Finalmente, como tú Finalmente dijiste, Dios nos da lo que nosotros elegimos. lo que elegimos. ¿No es cierto? Así es la justicia de Dios, ¿no es cierto? No es que Él nos quiera dañar ni que nos quiera, nos da lo que nosotros Claro, elegimos como que y nos Dios- autodestruimos. Exacto, como nos dio libre albedrío, dice, si tú elegiste eso y tú no Ujú. quieres volver a eso, Ujú, ahí tienes lo que elegiste. exacto. Amar a los que nos hieren. Oh, viene duro esto, ¿verdad? Se dice que Dios no nos ama por naturaleza, perdón, Porque Dios somos- no nos ama porque por naturaleza seamos somos dignos de su ser amor. amados, claro. Llegamos a ser dignos de su amor porque Él nos ama. Nada más que por eso. Exactamente. Ninguno de nosotros nos merecemos el amor de Exacto. Dios. Ninguno, por más bonito que sea, Ujú. o que pensemos que somos. Exacto. Él no nos ama porque nosotros merezcamos ser amados. Llegamos a ser dignos de su amor porque Él nos ama. Ujú. Es un pensamiento intrincado, pero qué verdad tan grande, ¿verdad? En Mateo 5, 43 a 48, Jesús nos enseñó la lección más difícil de aprender. Difícil, amar a nuestros enemigos. Amar a nuestros enemigos. Ya.
¿Por qué? Porque es fácil amar a aquel que no te persigue, con el que tú te llevas bien, ¿no es Ujú. cierto? Que puede ser tu hermano de iglesia, tu familia, no sé, tu Tus compañero de amigos, trabajo, sí. tus amigos, ¿no es Ujú, cierto? Aquel que te llevas bien, que no tratan de hacerte nada, es fácil amarlo. ujú, ujú, Pero ¿qué hay de aquel que te está persiguiendo, que te está haciendo cosas a espaldas, ¿no es cierto? ujú. ¿Cómo tú haces para amar a tu enemigo? Es Es difícil, difícil es muy realmente. difícil, muy, muy difícil. Y en el versículo 45 pone un ejemplo Jesús y dice, porque nuestro Padre Celestial da luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos por igual, Ya. ¿no es cierto? Si Dios bendice a todos, sean Ujú. quienes sean, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para desear el mal a nadie, aunque me hayan hecho mucho daño, verdad? Ujú. Cristo nos dice que así actúan los verdaderos hijos de Dios. Si Ujú. tú quieres comprobar que eres un verdadero hijo de Dios, cuando tú comiences a amar a tus enemigos, lo estás haciendo, ¿verdad? Y si por el contrario no lo estás amando, o no estás queriendo orar a veces por tu enemigo, como yo te decía hoy, que me pasa a mí a veces, Ujú, que no quiero orar, entonces tú no estás amando como Cristo dijo. Que exactamente. esa es, una prueba clarita, ¿no es cierto? De que si realmente eres un cristiano, un seguidor de Jesús, un discípulo, o realmente eres un cristiano de fachada, como decía. Exactamente. Y dice Jesús, es así como tú llegas a ser perfecto como el Padre que está en los cielos es perfecto. Wow. ¿No es cierto? No somos en realidad perfectos, pero esa es la perfección que Dios busca en nosotros, que nosotros amemos a pesar de, ¿no es cierto? Así que la perfección no se mide cuántas leyes cumples, o Ujú. cuántos ritos respetas, o cuán bonito ¿Cuánto te diezmo? vayas, cuánto diezmo des, cuánto bonito te vayas con un vestidito largo a la iglesia, con la biblita bajo el vaso, Si sin cantás ninguna el himno, pintura, sin ninguna joya, sin ninguna nada. si cantás himno del Linario Viejo Exacto. solamente, O sea, la perfección no se mide en eso. Mira lo que se mide la perfección. Se relaciona con mi capacidad de amar lo más parecido posible como Dios no. ama. ¿Ok? Capacidad de amar. La capacidad de amar lo más parecido posible, porque como Dios nunca vamos a ser, Nunca. ¿verdad? Como Cristo nunca vamos a ser. Pero ser semejante a Cristo, ser semejante a Dios, sí podemos. Ujú. Podemos porque Él nos va a habilitar, porque Él Amén. nos va a transformar. Una boca cerrada. En boca cerrada, No entran moscas. my goodness. Esto es algo difícil también. El apóstol Pedro, que era el más enojón Era de el más todos, bocón. el más bocón Más bocón. y el más enojón de todos los discípulos, nos aconseja en su primera epístola en el capítulo 2, 18 al 25. Dice que insta a sus lectores que son esclavos, Mm. porque todavía existían los esclavos en ese momento y Someterse. seguramente muchos hermanos de la iglesia eran esclavos, ¿no es cierto? Sí. Mire lo que le dice a los esclavos: sean bondadosos con sométase a sus amos con respeto. Así ellos sean bondadosos con O no. ustedes o sean malos con ustedes. Ya. ¿Y cómo sería hoy que no somos esclavos? Por ejemplo, con el jefe, ¿no es cierto? Tenemos patrones, ¿no es cierto? Tenemos Jefes, patrones. supervisores. Yo tengo la gracia y la bendición de tener Una un supervisora. team, una supervisora que es divina, una jefa que es amorosísima, ella brasilera, divina ella, ¿no es cierto? Y mis supervisoras son todas. Tengo esa gracia, Dios me dio esa bendición. Ya. Pero me ha tocado, Sí, a veces tenés supervisor que son verdugos, sí, te persiguen y te quieren maltratar. o a veces compañeros de O trabajo compañeros de trabajo. que tienen un pequeño más experiencia que tú y te persiguen y no te dejan en paz. Me ha tocado. Sí, Y qué difícil. qué difícil. Pero acá dice Pedro que tenemos que amarlos igual. Amarlo y cerrar la Y boca. cerrar la boca. Cerrar Dice, nuestra boca. sufrir tal como Cristo sufrió, dice Pedro. Y luego agrega, Él nunca pecó, jamás engañó a nadie, no respondía cuando le insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Ya. Dejaba su causa en manos de ¿quién? De Dios. De Dios, quien siempre juzga con Con justicia. justicia. Y sabemos que la justicia que maneja Dios no es la justicia que nosotros manejamos. Nosotros queremos que caigan rayos en la gente. Dios no. Dios pone a prueba a esas personas y las ayuda, ¿no es cierto?, para que ellas también reflexionen y crezcan, porque Dios los ama a ellos tanto como a nosotros. Murió por ellos tanto como por nosotros, y a veces eso es lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Que esa persona que me daña es tan hija de Dios como yo. Dice, no respondía cuando lo insultaban, ni tampoco amenazaba.
qué difícil. vengarse. Claro, porque a veces nosotros decimos, me la vas a pagar. Pero dijo don Ramón, la venganza no es buena, mata Mata el el alma y le envenena. ¿Verdad, don Ramón del Chavo del Ocho? Pero debemos aprender del Señor Jesús. Ajá, exactamente. Tener nuestra boquita cerrada, y si no podemos mantener nuestra boca cerrada, tenemos que ponernos agua en la boca, sobre todo cuando estamos en el hogar ahí discutiendo con la esposa. Si no quieres contestarle, mejor te llenas la boca con agua y así mantienes tu boca cerrada, ¿no? Pero también hay que mantener el corazón cerrado, ¿verdad? Recordemos que el sufrimiento injusto es un mayor testimonio de la gloria de Dios que intentar arreglar las cosas. Que tú sufras injustamente y te calles con mansedumbre, no deseándole el mal a nadie, da más gloria a Dios que agarrar las armas e ir a pelear, Sí. ¿verdad? Y decir, ¿por qué me hiciste esto? No. Mira lo que me hiciste. Exacto, no, y a veces nos excusamos, decimos, no, yo soy así porque mi papá era así. Claro. ¿Ve? ¿Y qué tiene que ver tu papá? Vos tenés que ser como Cristo, no como tu papá, No ni como como la- tu abuelo, no ni como el tu papá, tío. no es como el abuelo, cierto? exactamente. Debemos seguir el ejemplo de Cristo. Ujú. Y Dios después pone las cosas en su lugar y Dios se toma su tiempo, puede tardar años. Qué tarde años, Ujú. ¿verdad? Qué tarde años Pero siempre Dios pone las cosas en orden. en su lugar, exactamente. Tenemos que tener confianza en Él. Por último, tenemos el último título que dice Nuestra roca y refugio. En el crisol, Dios nos manda a tener mansedumbre, templanza, tranquilidad, no enojarnos, pero ¿saben qué? Porque Él promete ser nuestra roca y nuestro refugio. A menudo se dice que las personas orgullosas y soberbias que muestran agresividad solo es porque son inseguras y de baja y autoestima. de baja autoestima, ¿verdad? A veces cuando somos orgullosos y soberbios es porque nos hirieron nuestra estima. Sí. Nos Realmente hirieron las personas que son así son acomplejadas. y a veces somos. Somos A veces complejo somos de inferioridad. acomplejados y tenemos complejo de que somos inferiores a los demás y tenemos que estar constantemente demostrando que somos Demostrando superiores. superiores en lo que tenemos, en lo que hacemos. Estamos ahí siempre diciendo, alardeando de que me compré Exacto. esto, cambié la casa, cambié el auto. Y sí. ninguno de nosotros está libre de eso, ninguno de nosotros, ¿verdad? Pero la mansedumbre muchas veces que se confunde con debilidad, en realidad es la prueba más contundente de un alma afianzada en la En la roca, roca. ¿verdad? No somos nosotros la roca, Cristo es la roca. Ujú. En Salmo 62, 1 al 8, David declara que cuando sus enemigos se multiplicaron, él guardó silencio y esperó. En la roca de su salvación. Amén. Qué ejemplo ¿Puedes de- leer el versículo 1 y 2 del Salmo 62 Sí, que está ahí? Espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Qué hermoso. Qué bello. Qué bello. Dice que espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. No proviene de mí, de mis habilidades, de demostrar mi justicia, ¿no es cierto? Porque si yo quiero demostrar mi justicia, siempre voy a Está meter la manchada pata. de nuestro egoísmo, Exacto. de nuestro orgullo. Si yo quiero arreglar las cosas, siempre voy a meter la pata. Sí, la tenemos Siempre la voy a enredando. meter. Siempre vamos a terminar enredando. Ujú. ¿Qué escribió una señora que se llama Ellen G. White? Dice, los siervos de Dios deben armarse con la mente de Cristo. Nadie en esta tierra recibió más vituperio injusto que nuestro Salvador. Sin embargo, Él dependía en todo tiempo de la roca que es nuestro Padre amante. Ujú. Nadie recibió más vituperio injusto Injustos. que Cristo. Nadie. Y siendo hombre, como ser humano, como tú y como nosotros. Nadie recibió más vituperio y más maldición y todo eso. Pero dice que él se mantuvo dependiendo de la roca que era su padre. Él cuando se iba solo a orar, él estaba en conexión directa con el cielo, como podemos estar tú y yo, en conexión directa con el Señor. Y eso es lo que nos va a dar la Exacto, fuerza, es ¿verdad? la única forma Ujú, de mantenernos quietos, mansos y esperando, ¿no es cierto?, cuando nos suceden cosas. exactamente. En conclusión, hermanos,
La mansedumbre nos va a dar fuerza y nos va a hacer crecer. Y esa mansedumbre nos la puede dar Dios, con nuestra confianza plena puesta en Él y siendo Él nuestra roca y nuestro auxilio. En todas estas lecciones hemos visto que Dios nunca nos abandona en el crisol. Nunca, ¿verdad? En conclusión, vamos a leer esto que está en El deseado de toda la gente, página 268 y 269. Las dificultades que hemos de arrostrar pueden ser muy disminuidas por la mansedumbre del que se oculta en Cristo. Si poseemos la humildad de nuestro Maestro, nos elevaremos por encima de los desprecios, los rechazos, las molestias a las que estamos expuestos diariamente. Y esas cosas dejarán de oprimir nuestro espíritu. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. El que bajo un ultraje o la crueldad no conserva un espíritu confiado y sereno, despoja a Dios de su derecho de revelar en él su propia perfección de carácter. La humildad de corazón es la fuerza que da la victoria a los seguidores de Cristo. Es la prenda de su conexión con los atrios celestiales. Wow. Qué hermosa cita. La mayor evidencia de nobleza que haya en un cristiano es el dominio propio. Y dominio propio es quedarse calladito. Esperar, cerrar la boquita, como recién dijimos, ¿no es cierto? Que podamos aprender del Señor, que nos dé fuerza para seguir su ejemplo, ¿no es cierto? Y que de esa manera honramos su nombre. Exactamente, debemos ser pacientes con los demás y con nosotros mismos también. Cuando metemos la pata siempre hay lugar para enmendarlo. Y cuando confiamos en Dios, Él de poquito nos va puliendo. Y ese pulimiento lleva tiempo, ¿no es cierto? Lleva mucho tiempo, pero debemos estar confiados que el resultado final será perfección, será bueno, perfecto para nosotros. Amén. Sí, sí. Vamos a despedirnos entonces con una oración. ¿Quieres orar, Víctor? Okay. Querido Padre, gracias te damos nuevamente por habernos regalado este momento en el cual pudimos estudiar tu palabra, pudimos aprender de lo que tú quieres enseñarnos. Oh Dios, danos la fuerza, capacítanos para que podamos ser como tú quieres, que seamos mansos, que seamos humildes, que siempre busquemos honrar tu nombre, glorificar tu nombre en todas las situaciones que puedan aparecer en nuestras vidas. Danos la paciencia que tú tuviste, danos el amor por nuestros semejantes y sobre todo por nuestros enemigos, aquellos que quieren hacernos daño. Tú sabes de todo eso, entonces tú finalmente harás justicia, así que esperemos en ti, Señor. Esperemos que aprendamos a esperar en ti, esperando en tu justicia que siempre es perfecta. Gracias, Señor, por habernos dado estos momentos. Por favor, te pido bendición para mis hermanos, amigos y familia que están viendo este video, que lo van a ver. Llénanos con tu paz, con tu bendición y con la seguridad de tu presencia. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre y por los méritos del Señor Jesús. Amén. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga.
enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas,